Hola y bienvenidos a todos al episodio número 17. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio o avanzado. Mi nombre es Nicolás y en este podcast podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com. Si te gusta el podcast y querés ayudarnos, podés recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Si te gustaría ser miembro exclusivo del podcast para poder practicar español conmigo y otros miembros, te invito a sumarte a la comunidad, donde cada semana tendremos un encuentro y podrás tener la oportunidad de mejorar tu capacidad de expresión. Para más información visita el link de Patreon que estará disponible en la descripción de este episodio. Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo empezando el fin de semana, estamos en viernes, hace poco tiempo, hace unos minutos en realidad terminé de dar una clase con un estudiante, así que... Pero bueno, a mí siempre me gusta, además, a pesar de que sea fin de semana, a mí me gusta hacer cosas, así que decidí empezar un nuevo episodio. Bueno, espero que estén muy bien. Quiero recordarles que tenemos una página de Instagram, ¿sí? Es totalmente nueva, así que vayan a verla. Se llama igual que el podcast, The Pocket Spanish Podcast. Lo pueden encontrar en Instagram. Y es una herramienta para la comunicación, más que nada, ¿sí? Es un espacio para que ustedes puedan responder preguntas. Si tienen una pregunta me pueden decir, si tienen dudas o si quieren decirme algo, para que después... lo lea en el podcast, en el nuevo episodio. Si quieren aparecer y que diga su nombre, pueden mandarme un mensaje. Así que recuerden que también me pueden enviar un mensaje por correo electrónico, ¿sí? Que es pocketspanishpodcast@gmail.com. ¿Sí? Antes de empezar el podcast, quiero leer algunos de los mensajes que ya me están llegando estos últimos días. Vamos a empezar con el primero. El primero se llama Lina Nang, creo que lo pronuncié bien, es de Alemania. Dice, me gusta mucho tu podcast. Bueno, muchas gracias Lina, estoy muy contento de recibir estos mensajes porque me motiva a seguir grabando episodios. Tenemos Chica Carioca de Brasil. Obviamente no se llama así, no se llama Chica Carioca, pero bueno, ese es el nombre que tiene acá. Dice, hola, ¿cómo estás? Me gustó mucho el podcast sobre nutrición y los demás también. Gracias por el podcast. Bueno, muchísimas gracias. Me alegro mucho que te haya gustado el podcast sobre nutrición. Creo que es un tema interesante y que seguramente a muchas otras personas les interesa también. David dice, yo estoy siempre escuchando podcast en español, ya estoy escuchando desde ya. Bueno, muchísimas gracias David. Me pone muy contento que hayas encontrado un nuevo podcast en español, porque hay muchos, pero verdaderamente creo que de Argentina no hay tantos, así que me alegro mucho. Jorge Martínez dice, hola, soy profesor de L y siempre busco este tipo de recursos para mis estudiantes. Acabo de ir a tu página web, he escuchado parte de un podcast escogido al azar con la transcripción y me ha gustado mucho. Es muy adecuado para mis cursos como material complementario y quién sabe para realizar algunos ejercicios. Cuando comience el nuevo semestre lo recomendaré en clase. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jorge. La verdad que para mí es un placer ayudar no solamente a estudiantes, sino también a profesores de español. Me parece que el podcast también es para eso, para que los profesores puedan, usar el podcast como una herramienta más de trabajo. Y incluso yo a veces lo hago. A veces con mis estudiantes discutimos algunos episodios del podcast, de mi podcast o de otros podcasts también. No importa, cualquier material que sea interesante y útil es muy bueno para practicar. Bueno, también quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a COOP USA,
que ha donado al podcast. Así que, bueno, si te gustaría ayudar al podcast, recuerden que también pueden donar. El link para las donaciones está en la descripción de cada episodio, ¿sí? Tiene un link para poder donar y también, bueno, para que el podcast pueda seguir creciendo en todo sentido. También pueden ayudarme muchísimo si recomiendan a sus amigos, ponen me gusta, me dejan 5 estrellas, bueno, todas esas cosas que son simples, pero para mí significan muchísimo. Ok, bueno, dicho todo esto, ahora sí podemos empezar con el episodio. Hoy tenemos un episodio también interesante, ¿sí? Vamos a hablar, es un episodio que también surgió por una clase de español con una estudiante. Y pensé, este puede ser un episodio muy interesante o sea, este puede ser un tema muy interesante para otro episodio. Así que bueno, hoy vamos a hablar de eso. Espero que lo disfruten. Y así que si estás caminando, si estás limpiando tu casa, si estás acostado o acostada, bueno, espero que puedas disfrutar de un nuevo episodio del podcast. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las tribus urbanas. ¿Qué son las tribus urbanas? Bueno, yo no sé en otros países, pero por lo que he escuchado en Polonia, porque este tema lo he hablado con mi estudiante Laura de Polonia, en Polonia también han existido este tipo de tribus urbanas y seguramente en otros países también, pero bueno, hoy vamos a hablar de las tribus urbanas en Argentina. Cuando yo era adolescente, tenía más o menos 14 años, 15, 13, iba a la escuela secundaria, surgió este tema de las tribus urbanas, fue como un boom de tribus urbanas. En ese momento, pertenecer a una tribu urbana era algo, no sé si importante, pero era algo que estaba dentro de las conversaciones de todos los jóvenes. Y yo personalmente nunca pertenecía a ninguna tribu urbana, porque nunca me sentí como identificado con ninguna de ellas. Pero sí tengo que decir que escuchaba un tipo de música que me gustaba mucho, que era de una banda de Chile, no era de Argentina, era una banda de Chile, que bueno, tenía la característica de ser un poco emo, ¿sí? Así que ya tenemos una de las tribus urbanas. Los emos eran definidos como ese grupo de jóvenes, principalmente, que usan, o sea, que tienen ropa oscura, que se visten con colores oscuros, que escuchan música triste, melancólica, y bueno, pertenecen también a este grupo también más conocido internacionalmente como un grupo más tipo punk, que bueno, usan diferentes accesorios que caracterizan a este grupo, que bueno, una serie de características que hacen pertenecer a los jóvenes a un grupo determinado. Y bueno, yo escuchaba una banda de Chile que tenía estas características. La música era triste, la música era melancólica. Y también ellos eran así, o sea, se vestían todo de negro, usaban accesorios negros, tenían tatuajes obviamente negros, pero a mí lo que me gustaba era la música. No, yo nunca me sentí identificado con las ideas o con las letras o con los accesorios o la ropa. A mí me gustaba el ritmo de la música. Eh, Así que bueno, quiero aclarar eso antes de continuar con el podcast, que yo no pertenecía a ninguna de estas tribus, porque no considero que formaba parte de una tribu, pero sí me gustaba la música de esta banda de Chile. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre tribus urbanas. Me gustaría mucho saber si en otros países existieron, qué tipos de tribus urbanas existieron y si ustedes pertenecieron a este tipo de tribus urbanas.
Vamos a ver ahora cuál es la definición exacta de una tribu urbana, porque podemos explicarlo con nuestras propias palabras, pero también es interesante ver qué es lo que dice Internet, ¿no? De esto, de este fenómeno. Bueno, las tribus urbanas son un grupo de personas que comparten un conjunto de valores, intereses y comportamientos en común y que se identifican mutuamente, es decir, se identifican entre sí, en oposición, es decir, en contra, a la cultura dominante de la sociedad. Es decir, generalmente las tribus urbanas nacieron porque están en contra generalmente de la cultura dominante en su país, en su región, en su zona. Estos grupos pueden surgir en torno a diferentes elementos como la música, la moda, el arte, la política, etc. Las tribus urbanas más conocidas surgieron en las décadas del 1960 y 1970 y desde entonces han evolucionado y se han diversificado. Algunas de las tribus más emblemáticas son el punk, el gótico, hip hop, emo, skater, entre otras. Cada tribu urbana tiene su propia identidad y características distintivas, y a menudo ofrecen un sentido de comunidad y pertenencia a personas que se sienten marginadas o incomprendidas por la cultura dominante. Es decir, que a veces estas tribus urbanas pueden ser como un método de apoyo, si se quiere decir, para aquellas personas que se sienten solas. Tal vez con estas tribus urbanas pueden sentirse como que forman parte de un grupo. Es exactamente eso. Es sentirse parte de un grupo, sentirse parte de un grupo de personas que comparten las mismas características. Aunque estas tribus han sido objeto de prejuicios y muchos estereotipos, dejaron una marca importante en la cultura popular y continúan siendo una fuente de inspiración y creatividad para muchos. Bueno, sí, esto es un tema súper interesante porque a veces nos olvidamos de que existieron o de que existen todavía. Pero bueno, en Argentina, quiero comentarles el caso de Argentina ahora porque fue muy, muy particular y quiero comentarles un poco cómo lo viví, cómo fue y en qué años también se dio todo este fenómeno. Y también cómo era, ¿no? Ser parte de este grupo. Vamos a hablar específicamente de un grupo muy particular dentro de todas estas tribus urbanas, porque fue uno de los grupos más grandes que teníamos en Argentina. Vamos a hablar un poco sobre los floggers. Sí, los floggers. Eran definidos como floggers. Los floggers surgieron en Argentina a principios de la década del 2000 como una subcultura juvenil. La palabra flogger proviene del sitio web de redes sociales Fotolog. Me acuerdo que en esa época todos usaban este sitio web, que esta era como una red social, que se llamaba Fotolog, que era muy popular, muy famosa en esa época. Yo nunca tuve Fotolog, tengo que aclararlo, así que como ya dije, yo no formaba parte de esta tribu urbana. Básicamente en esta red social, Fotolog, no recuerdo mucho cómo era, pero me parece que era para publicar fotos. Sí, era para publicar fotos. Era como Instagram, solo que no podían tener como una interacción, me parece. Sinceramente no me acuerdo cómo era, cómo funcionaba, pero bueno. Lo importante es que esta tribu urbana, los floggers, su característica principal era que todos usaban Fotolog. Si quieren saber cómo funciona, bueno, pueden buscarlo en Google y van a ver qué es Fotolog. Ahora ya obviamente no existe esta página web, pero bueno, eso fue. Muchos jóvenes argentinos compartían fotos de sí mismos con poses y gestos característicos. Sí. Era me río porque me parece muy, o sea, para mí siempre fue ridículo todo esto. Y bueno, más ahora que soy adulto, recordar ese tiempo, esas épocas, me hace reír, pero bueno, también es algo interesante para hablar, porque muchos de ustedes seguramente no saben de esto y es interesante.
Los floggers se caracterizaban por su estilo de vestimenta, que incluía prendas ajustadas y coloridas. O sea, usaban ropa muy pequeña, muy chica sus medidas. Es decir, por ejemplo, si tenían que comprarse pantalones, no se compraban un pantalón de su medida, sino que compraban un pantalón más chico, más pequeño. Entonces la ropa era como muy ajustada, ¿sí? La ropa estaba como al lado del cuerpo, o sea, pegada al cuerpo. Eso significa ajustado. Y también ropa colorida, es decir, de muchos colores. Zapatos deportivos, accesorios muy llamativos también de colores, ¿sí? Y también lo que era muy característico era el peinado, el pelo. El corte de pelo era similar al corte que usaban en los años 80, más o menos. Bueno, pueden googlear ustedes, si ponen Floggers Argentina, van a ver lo que estoy hablando. Y también bailaban electrónica, música electrónica. Y por eso estoy usando música electrónica en este episodio de podcast. Pero no solamente bailaban música electrónica, bailaban, o sea, tenían un estilo de baile particular que incluía movimientos sincronizados y ritmos electrónicos. Y también se identificaban por su forma de hablar y de escribir en las redes sociales. Usando emoticones, un lenguaje muy informal y abreviaciones. Un segundo, antes de continuar con el podcast, quiero aclarar que dije hace unos segundos que utilicé música electrónica en este episodio. No la van a escuchar la música porque me di cuenta que si yo pongo música electrónica en el episodio va a estar solamente disponible en Spotify y no va a estar disponible en Google Podcast y Apple Podcast por los derechos de autor. Entonces, bueno, prefiero no usar música electrónica y directamente tener un episodio en todas las plataformas, así todos pueden escucharlo cómodamente. Ahora sí, seguimos con el episodio. Muchos se preguntarán qué pasó con los floggers. ¿Ahora todavía existen en Argentina? Bueno, obviamente la popularidad de los floggers disminuyó considerablemente. A partir de la década creo que 2011, 2012, tal vez. Principalmente porque tenían muchas críticas, muchas burlas de la sociedad. Por parte de los adultos, tal vez, o adultos más grandes, personas más grandes o personas que no se sentían como identificadas o representadas con este tipo de personas. Y además tenemos que decir que obviamente surgieron nuevas redes sociales, surgió Facebook, surgió Instagram, que obviamente eran más populares que Fotolog, y Fotolog poco a poco fue muriendo, y esto hizo que los floggers desaparecieran. Pero bueno, a pesar de que los floggers ya no son tan populares como fueron en ese momento, alguna de las características de esta tribu urbana todavía se puede ver en algunos accesorios o algunas cosas que utilizan los jóvenes o algunas cosas de la música también de Argentina. Así que bueno, obviamente ahora esta tribu urbana no existe y por suerte tenemos que decir que yo no sé si hay una tribu urbana. Bueno, ahora la música que se escucha mucho es el trap en Argentina y el rap también. O sea, es la música que escucha la mayoría de los jóvenes ahora. Pero me parece que esto es no solamente en Argentina, sino también en muchas partes del mundo. La música trap, por ejemplo, se está escuchando mucho. Bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes, qué les parece esto, y también obviamente quiero saber la experiencia en los otros países. Quiero saber si en los otros países también existieron este tipo de tribus urbanas. Y bueno, y si ustedes alguna vez se sintieron, o sea, formaron parte de una tribu urbana, que no está mal. Yo obviamente quiero decir que no está mal. Yo solamente digo que mi experiencia, o sea, yo nunca me sentí identificado, nunca me sentí identificado con un grupo, entonces nunca formé parte, pero no estoy diciendo
que esté mal formar parte de una tribu urbana. A mí solamente digo que los floggers me parecían y me parecen... Sí, bueno, no digo me parecen porque ya no existen, pero en ese momento me parecían un poco ridículos. Pero estoy hablando solamente de los floggers. No tengo problema con otras tribus urbanas. Así que bueno, recuerden que me pueden enviar un mail a mi correo electrónico o me pueden también escribir por Instagram, como ustedes quieran. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes y cómo fue la experiencia en otros países. Porque para mí es muy interesante hablar sobre esto. Bueno, muchas gracias por haber escuchado el episodio. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido algo nuevo de la cultura argentina. Que tengan un muy buen fin de semana y hasta pronto. Has estado escuchando The Pocket Spanish Podcast. Para más información, visita el sitio www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com.